Lo perdí todo el mismo año. Mi hija, mi pierna, mi marido. Y aquí estoy. Lo que hice después no fue valentía, no fue fuerza, fue algo mucho más oscuro y mucho más honesto que cualquiera de esas dos cosas. Y cuando lo veas, vas a entender por qué seguir viva fue la decisión más difícil que tomé en mi vida. Mi hija siempre perdía las zapatillas. Era su superpoder. Podía perder una zapatilla en un piso de 60 metros cuadrados sin salir de casa. Las encontrábamos debajo del sofá, dentro de la nevera una vez, en el jardín de los vecinos, sin que nadie supiera cómo había llegado ahí. Esa mañana encontramos una sola, la izquierda, debajo del asiento del coche. La subí con nosotras. Pensé que ya aparecería la otra. Si alguna vez prometiste algo que no pudiste cumplir, no por elección, sino porque la vida no te lo permitió, este video es para ti. Quédate. Íbamos al cole, un martes. La radio sonaba algo que ella no sabía cantar, pero cantaba igual, con letras inventadas que sonaban mejor que las reales. La miré por el retrovisor. Me devolvió una sonrisa que tenía toda la cara de su padre. Me preguntó si podíamos parar a comprar churros de vuelta. Le dije que sí, que de vuelta parábamos. Era un martes. Solo un martes. El trayecto dura 8 minutos. Lo sé porque lo hice 300 veces. Conozco cada semáforo, cada curva, el tramo donde siempre hay obras que nunca terminan. En el minuto 6, un coche se saltó un stop. No recuerdo el impacto. Lo que recuerdo es el techo del coche visto desde abajo, el silencio donde debería haber una voz, y el nombre de mi hija dicho en voz alta. Una vez, 2 veces. El silencio fue la respuesta. Me desperté en el hospital 4 días después. No pregunté por mi pierna, pregunté por ella. La cara de mi marido me dio la respuesta antes de que abriera la boca. Lo que vino después no tiene nombre todavía, o tiene demasiados. Duelo, rehabilitación, culpa, silencio. El sonido de una casa que debería tener ruido y no lo tiene. El primer año fue aprender a caminar con algo que no era mi pierna. No me refiero solo a la prótesis. El segundo mes empecé a olvidar cosas, no a ella. A ella no la olvido. Empecé a olvidar cómo olía, el champú que usábamos, el que ella elegía siempre porque tenía un dibujo de una sirena en el bote. Fui a comprarlo. Lo olí en la ducha. No era igual. La memoria del olfato es la más frágil y la más cruel cuando se va. Calculaba cuántos años tendría ya. 7, 8. Le inventaba la vida que habría tenido, el cole al que iría, si le gustaría leer o preferiría el fútbol, si ya habría perdido los dientes de leche. Era lo único que controlaba. Intenté volver al trabajo a los 4 meses. Duré 3 días, no porque no pudiera físicamente, sino porque en el trabajo había una mujer con una hija de la misma edad, y cada mañana llegaba con una mochila pequeña con un dibujo de una estrella, y yo no podía mirarla sin que algo se rompiera de nuevo. Mi marido se fue en el mes 6. No lo hizo con crueldad. No hubo pelea, no hubo reproches, no hubo una conversación definitiva. Hubo un día en que lo vi hacer una maleta y entendí que llevaba meses haciéndola por dentro. Hay personas que no tienen la arquitectura para sostener tanto dolor a la vez. Él era una de ellas. Lo sé, lo entiendo, pero entenderlo no hace que duela menos. Cuando se fue, el círculo ya se había reducido. La gente sabe acompañar el dolor agudo, el dolor de los primeros días, de las primeras semanas. No sabe acompañar el dolor crónico, el que no tiene fecha de caducidad, el que sigue ahí a los 8 meses, a los 10, al año. A los 12 meses era yo sola. 10 meses después del accidente, en una sesión de rehabilitación, llorando en la camilla porque no conseguía bajar los escalones del portal sola, mi fisioterapeuta me dijo algo. Era una mujer mayor,
callada, de manos muy precisas y muy pocas palabras. Llevábamos meses trabajando juntas en silencio. Ese día, sin que viniera a cuento, dejó de mover mis piernas y me habló. Me dijo que había leído una vez las palabras de un hombre que nació esclavo, que su propio amo le rompió la pierna, que no eligió nada de lo que le pasó, y que aún así había escrito algo que llevaba 2000 años siendo verdad, que los seres humanos no sufrimos por lo que nos pasa, sufrimos por lo que pensamos sobre lo que nos pasa. No me lo dijo como consuelo, me lo dijo como herramienta. No lo entendí ese día. Pensé que era la clase de cosa que dice alguien que no ha perdido lo que yo perdí. Volví a casa, me senté en el sofá y esa noche, sin saber por qué, pensé en la zapatilla. Seguía en el coche, la izquierda. Nadie la había sacado. Llevaba 10 meses en el asiento de atrás esperando que apareciera la otra. Esa misma noche me senté en el suelo del baño. No fue un pensamiento elaborado. Fue simplemente que el peso de seguir era demasiado y no había nadie que lo estuviera viendo. Nadie que supiera que estaba en ese suelo. Nadie a quien le importara si me levantaba o no. Y entonces volví a pensar en la zapatilla. Si me iba, nadie sabría nunca que existió una zapatilla pequeña en el asiento de atrás de un coche. Que existió una niña que la perdió. Que existió una mañana de martes con churros prometidos y letras inventadas. No podía irme y dejar esa zapatilla sola. No fue valentía, no fue fuerza. Fue una zapatilla izquierda sin pareja. Voy a parar un momento aquí, porque lo que voy a decir ahora durante mucho tiempo me pareció una traición a mi hija. Y necesito decirlo exactamente así, como la traición que me pareció, para que tenga sentido lo que viene después. Hubo un día en que me di cuenta de que estaba viva, no sobreviviendo, viva, y que eso no le quitaba nada a ella, y que seguir construyendo algo no era olvidarla, era la única forma de que siguiera existiendo en algún sitio. Eso tardé meses en entenderlo. Meses de levantarme del suelo del baño cada vez, de ir al supermercado sola, de bajar los escalones del portal con la prótesis sin que nadie me viera contar los pasos en voz baja. Si esto te está moviendo algo por dentro, escribe una palabra en los comentarios. Solo una. Los que llegan hasta aquí siempre tienen algo que decir. La rabia llegó tarde. Cuando llega tarde es peor. No podía dirigirla contra el otro conductor. Hubo un juicio. Hubo una sentencia. No llenó nada. No podía dirigirla contra mi marido. Él se fue porque no supo quedarse. Eso no es lo mismo que elegir irse. No podía dirigirla contra nadie. Lo que sentía era una rabia contra los martes normales de los demás, contra la gente que seguía perdiendo zapatillas y encontrándolas, que seguía prometiendo churros de vuelta y cumplía la promesa, que no sabía que eso era un privilegio. Hay un tipo de dolor que es peor que el dolor normal. Es el dolor que no tiene culpable, que no tiene a quién culpar, que no tiene ningún sitio donde descansar. Ese es el más difícil de cargar. Meses después de aquella noche en el suelo del baño, seguía pensando en lo que me había dicho la fisioterapeuta. Un hombre que nació esclavo, al que le rompieron la pierna, que no eligió nada de lo que le pasó, y que escribió que el sufrimiento no viene de lo que nos pasa, sino de lo que pensamos sobre lo que nos pasa. Lo entendí el día que me di cuenta de que la rabia que daba vueltas dentro de mí no estaba haciéndole ningún daño a nadie más que a mí, que el accidente ya había pasado, que lo que vino después ya había pasado, que nada de todo eso iba a cambiar. Lo único que podía cambiar era lo que hacía a partir de ese momento, no con esa vida. Esa vida ya no existía, con la que tenía por delante.
No recuperé lo que perdí. Eso no existe. No se recupera. Se construye algo diferente con lo que queda. Y lo que quedaba era yo, con una pierna que no era la mía, con un dolor que no tenía fondo, y con una zapatilla izquierda en el asiento de atrás de un coche. Un día saqué la zapatilla del coche, la lavé, la dejé secar al sol en el alféizar de la ventana, la guardé en una caja pequeña junto con otras cosas suyas, un dibujo, una horquilla, la sirena del champú. La zapatilla seguía sin pareja, pero ya no estaba sola en el asiento de atrás de un coche esperando que apareciera la otra. Estaba conmigo. Hay personas que cuando pierden todo se vuelven más pequeñas, más cerradas, construyen muros y los llaman experiencia. Dejan de prometer churros de vuelta porque prometer duele cuando no puedes cumplir. Y hay personas que cuando pierden todo deciden que eso no va a ser lo último que hagan, que van a seguir prometiendo churros de vuelta, no porque no sepan lo que puede pasar, sino porque saben exactamente lo que puede pasar y lo prometen igual. Los que siguen en este canal ya saben cuál de los dos son. Los que no, vuelven al scroll. Tú ya sabes cuál de los dos eres.